Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, economista. Con la lista, ustedes son pocos, ¿no? Yo pensé que eran más. Por eso Buenas decía tardes, que les avise, pero ya están casi todos. ¿Cuántos son ustedes? somos 15, profesor. Y están 12, bueno, ya comencemos. A ver, entonces, déjenme compartir la lista. Ustedes son el 1-4. ¿No? La iglesia Lorena Galarza. A ver, Alarcón, Presente, buenas tardes. Alvarado, Baque, Presente. Barzola, Presente. Vázquez, Beltrán, Presente. Beltrán, Borja, Burbano, Calle, Guerrero, Presente. Lema, Presente. Inde, Presente, profesor. Stephanie, Presente. Rodríguez, Presente. Romero, Presente. Rubio, Presente. Rugel, Presente, profesor. Sánchez, Torres, voy a repetir, Alvarado, Beltrán, Borja, Urbano, Calle, Sánchez, Torres. Bien, hay 12, son más, han faltado bastante. Y en sala hay 12. Bueno, vamos a comenzar. Secretaria, ¿cómo le va? ¿Por dónde anda? Por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, secretaria. A ver, Lo que pasa es que los compañeros tienen problemas para ingresar a la sala, profesor. ¿por qué? Digo, cuéntame. El link a veces sale falloso. Hoy me salió como 3 veces de ahí y recién ahorita pude ingresar. Pero es el link que yo copié de la sesión y le puse en el Moodle. Raro, ¿ah? Mi problema ahorita no era tanto internet, era de la computadora. No sé por qué a lo que al inicio me sale una pantalla azul y me pide que vuelva a reiniciar y volví. Un drama eso ahí. Voy a tener que formatearla o hacerla arreglar. Pero no es de internet. Entonces, si ustedes tienen problema con enlace, puede ser de internet. No. Bueno, esperemos. Que Me vayan parece que sí. llegando poco a poco. A ver, como son pocos, me imagino que todos los grupos pusieron, así que arrancamos de nuevo. ¿Son 3 o 4 grupos, secretario? Son 3 grupos nomás. 3 grupitos, muy bien. Vamos con el grupo 1. Que arranque el grupo 1. Déjenme poner para compartir. Listo, dele. Buenas tardes, economista y compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y Ponga pantalla completa para que se vea toda la diapositiva. Gracias. bueno, nuestro tema es las generaciones de derecho, contexto histórico de su surgimiento. Está conformado por la señorita Rosa Guerrero, Génesis Romero, Nicole Rodríguez, Kinde Bexi y persona Víctor Vaque.
Voy a comenzar diciendo pues algo de la clasificación de los derechos humanos de estas generaciones. Muestra la evolución que estos han experimentado junto al desarrollo de los estados. La Declaración de los Derechos del Estado de Virginia del 12 de junio de 1776, también la Declaración de Independencia Norteamericana del mismo año y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada pues por la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789. Todas estas declaraciones de derecho pues resaltan dos aspectos fundamentales, lo que es el reconocimiento del individuo como persona y lo que es sujeto de los derechos y el establecimiento de límites al poder político. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 1993, proclama que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están todos relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. La clasificación de los derechos en estas 4 generaciones es una propuesta de 1979, 79, sí, del jurista checo Karel Basak, y se corresponde a los derechos asociados a lo que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Todos estos son ideales de lo que se dio en la Revolución Francesa de 1789. La clasificación también corresponde a lo que es a la evolución histórica de todos los derechos humanos. O sea, a continuación mi compañera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Betsy Quino y voy a hablarles sobre el contexto de su origen, de la primera y segunda generación. En la primera generación tenemos lo que son los derechos civiles y políticos asociados al principio de libertad. También tenemos respeto de los derechos y libertades del ser humano. Derechos defendidos hasta el Renacimiento y la Ilustración. Y por último, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En la segunda generación tenemos lo que surge de la Revolución Industrial, donde se consagra y reconoce en el siglo XX. También se amplía y ratifican con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Siguiente. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre la tercera y la cuarta generación que sucedieron en los años 90 a inicios del siglo XXI. En la tercera generación podemos mencionar que los derechos colectivos estaban relacionados con el principio de la igualdad. Además, estos promovieron la solidaridad y además exigen una coexistencia que se pacifica entre todos los países. Aquí, en esta tercera generación, podemos mencionar que este combate la violencia en cualquiera de todas sus formas que se puedan mencionar. Además, se enfoca en los intereses colectivos que deben de superar a los intereses individuales. Además, también protege a los derechos colectivos desde la solidaridad. En esta tercera generación también podemos mencionar que incluye los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos tribales, que se dieron a reconocer a partir del año de 1989 por la OIT. ¿Qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo, que es desde el convenio 169. En la cuarta generación podemos mencionar que se da a partir del siglo XXI, que está relacionado con el desarrollo de la tecnología y el de las TIC. Tienen que ver con el acceso libre de la información y la comunicación.
Además, en esta cuarta generación también está el flujo de los intercambios de las informaciones que se puedan dar entre la transferencia de conocimiento de las personas en los países, y además así esto estimula a la innovación y a la formación del capital humano. En esta cuarta generación también podemos mencionar que se evitan las nuevas formas de exclusión social dentro y fuera de los países, como la exclusión digital. Y además permite la inserción de los países que se den en un mundo globalizado. Buenas tardes. El siguiente tema es el resumen de las 3 generaciones de los derechos humanos. En la primera generación, la época de aceptación fue en el siglo XVIII y XIX. Los tipos de derechos fueron civiles y políticos. Los valores que defendían era la libertad y la función principal era limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos. Por ejemplo, los derechos civiles, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. También los derechos políticos, el derecho al voto, a la asociación y a la huelga. En la segunda generación se originó en el siglo XIX y XX. Los tipos de derechos eran económicos, sociales y culturales. El valor que defendían la igualdad. La función principal era garantizar unas condiciones de vida dignas para todos, y los ejemplos era derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. Y por último, la tercera generación, la época fue en siglo XX y XXI, tipo de derecho, justicia, paz y solidaridad. El valor que defendían la solidaridad. La función principal era promover relaciones pacíficas y constructivas. Los ejemplos: derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo. Gracias. Ya, ahora vamos a hablar sobre los derechos, enfocarnos solamente en los derechos que se da de estas generaciones. Vamos a hablar primeramente de los derechos que se dieron en la primera generación de los derechos civiles y políticos. Entre estos tenemos el derecho a la vida, a la integridad personal, donde esta hace referencia a que nadie debe de ser sometido a la esclavitud, a la servidumbre o a torturas, entre otras cosas. Además, dice que tenemos derecho a la libertad sin distinción alguna, a la libertad de pensamiento y religión, a la libertad de la reunión y asociación pacífica, derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, a la libre circulación, a un nombre y una nacionalidad, derecho a un asilo en caso de persecución política y el derecho a la privacidad. Entre la segunda generación podemos mencionar derechos sociales y económicos, que son el derecho al trabajo, a las condiciones justas, tanto equitativas que puedan satisfacerse en el trabajo, a los derechos sindicales, al derecho a la seguridad social, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la calidad de vida, a los beneficios de la cultura, tanto en el arte y la ciencia, a la orientación y la formación profesional, a la construcción y protección de la familia, a la protección espacial de las madres trabajadoras y los niños trabajadores, a la protección especial de ancianos, discapacitados, trabajadores extranjeros, entre otros. A ver, regréseme una diapositiva. Ya, vamos a hacer un pequeño resumen y un refuerzo antes de continuar. A ver, la historia marca que luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se forma lo que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y en el 48, 3 años después, se crea se hace la primera Declaración de Derechos Humanos. Pero ¿cuál es la motivación? Bueno, la motivación es que en las dos guerras anteriores, más que nada en la segunda, hubo un total
una total violación de los derechos humanos, un total irrespeto a lo que tiene que ser, con, por ejemplo, con el derecho a la vida, con el derecho a las libertades. Hitler, bueno, Alemania había perdido la Primera Guerra, Hitler surge por la crisis económica que tenía Alemania. Alemania fue, como perdió la guerra, los aliados le impusieron sanciones que la mantenían sumida en una grave crisis. Y llegó Hitler como la esperanza de salvar la crisis, que de hecho sí la salvó en su momento, al inicio de la guerra. El problema es que ya cuando se dio la guerra, por las ambiciones de recuperar, entre comillas, recuperar territorio, porque sí, anexó territorios que antes era de Alemania y que ya no era, pero también anexó territorios que no le correspondían, como por ejemplo Francia y otras naciones a las que intentó conquistar, en algunas no pudo, otras sí. Entonces, la guerra de 1941, 42, 43 hasta 45, en que perdió, la gana Rusia, en esa época llamada Unión Soviética, cuando decide Hitler romper el pacto que habían hecho anteriormente con Stalin, el presidente de la Unión Soviética, e invade la Unión Soviética, llegando hasta San Petersburgo, una de las ciudades más importantes de la Unión Soviética, pero logra recuperarse la Unión Soviética y logra contraatacar. Hitler abrió muchos frentes. Por el frente occidental estaban los aliados, estaba Inglaterra, a la cual no pudo conquistar, Francia, a la cual conquistó, pero después recuperó terreno en Estados Unidos, invadiendo por Normandía. Y es en mayo, bueno, el 30 de abril realmente, en que llega Rusia, la Unión Soviética llega, en esa época Rusia era parte de la Unión Soviética, llega a Berlín, encuentra a Hitler ya suicidado, quemado, y da por terminada la Segunda Guerra Mundial. En esa época, como también llega a Estados Unidos, se dividen Alemania en dos partes, los aliados y Estados Unidos del lado occidental, creando la Alemania Occidental, y del otro lado, la Unión Soviética, creando la Alemania socialista, la Alemania federal, si no me equivoco. Esas dos Alemanias estaban divididos por el famoso muro de Berlín, que separaba las dos Alemanias con los dos sistemas, el uno sistema comunista y el otro sistema capitalista. Luego de varios años y de la famosa Guerra Fría, en 1990, se derrumba el muro de Berlín y se unifica las dos Alemanias y se crea una sola Alemania, como la conocemos ahora. Me acuerdo que inclusive en el Mundial había las dos Alemanias y participaban en fútbol, cada Alemania. Pero ya unificados, pues ya una sola. En el 91, la Unión Soviética se desintegra, los países quedan por separado, queda Rusia con la parte nuclear y con buena parte de la Unión Soviética, y otros países pues se separan, incluido Ucrania. Entonces Ucrania era parte de Rusia, de la Unión Soviética, que ahora pues están en conflicto por la famosa guerra. Bien, entonces en base a todos estos antecedentes, el mundo dijo, no queremos que vuelva a ver lo que pasó con Hitler, que vuelva a ver las matanzas, porque Hitler mataba no solamente a los opositores, mataba a los comunistas, mataba a los homosexuales, mataba a discapacitados, mataba a personas de tercera edad, mataba a negros, a personas de color, mataba a los judíos y a toda persona que él quisiera o viera que no cumplía con sus estándares o con sus deseos. Entonces, a los judíos se les incautó los bienes, judíos que tenían plata se les incautó las casas y se las daban a los generales, a los oficiales alemanes. Es increíble todo lo que se violó, derechos básicos como la propiedad privada y básicos y elementales como el derecho a la vida, eran violados indiscriminadamente. Entonces, este horror dio paso a que en el 48 se haga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre ellos, bueno, vamos a ver varias generaciones de derechos humanos. Se dice que la primera generación no arrancó con lo de Hitler, arrancó antes, desde la época de la fundación de Estados Unidos,
y la época en la Revolución Francesa. La fundación de Estados Unidos era colonia de Inglaterra, se separó y obviamente en su constitución pues declaró muchos derechos, una constitución que hasta ahora está vigente y que tuvo algunos enmiendas. Y la Revolución Francesa, que era el pueblo cansado, pobre, en las calles, logró derrocar al rey y logró instaurar pues un gobierno del pueblo, que es lo que se dice. Por eso es que veo que la prensa dice no, que no hay que reclamar. Cuando le conviene a la prensa, alentaba que reclamen en las calles, hagan a marchar. Cuando no les conviene a la prensa, dicen no, no hay que marchar, hay que defender la democracia, no hay que salir a las calles. O sea, es terrible. Pero para que haya una revolución, la historia nos dice que sí, hay gente que salió a las calles. Que no haya desmanes, por supuesto, eso es lo que no se busca. Pero lo que se busca es que los gobiernos hagan cambios que beneficien al pueblo. Entonces, esos derechos que a veces la gente tiene que salir a las calles a reclamarlos, son los derechos que nosotros estamos hablando en los derechos de primera generación. Derecho a la libertad, sin distinción alguna. Cuando en la época de la esclavitud había distinción entre blanco y negro. El blanco era horrible, el negro era esclavizado. Es la libertad sin distinción alguna. No es que eres gordo, flaco, que eres calvo, es que eres viejo, joven. Todos somos libres, todos tenemos derecho a la libertad. Derecho a la libertad de pensamiento y religión. Usted puede pensar lo que sea. Yo pienso que ahorita es de noche, cuando usted ve tremendo sol. Está bien, eso es lo que usted piensa. Que esté equivocado, pues, pero usted piensa eso. Usted puede ser católico, evangélico, testigo de Jehová, lo que usted quiera. Hay libertad de religión. Libertad de pensamiento. Ah, es que eres un borrego, ¿cómo es posible? Es mi forma de pensar. Respeta. Llamar borrego, llamar burro a otro es no respetar que el otro tiene pensamiento distinto. Porque si todos pensamos por igual, entonces todos tendríamos una sola tendencia y un presidente ganará siempre porque todos estaríamos contentos con ese presidente. Libertad de reunión, de asociación. Es algo que en el estado de sección no se da, porque precisamente es para eso. De sección, de secto, de sección. Por excepción, estas libertades son restringidas. Pero nosotros libremente tenemos la oportunidad de reunirnos. Usted se puede reunir en su casa, con amigos, en el patio, en el parque. Hay libertad de reunión, ¿no? Asociación pacífica, se puede reunir a jugar 40. A cualquier motivo, razón o circunstancia, usted pues, se puede reunir. A libertad de igualdad entre los hombres y mujeres. Somos iguales no solamente por género. Los derechos son iguales para hombre y mujer. También son iguales entre blanco y negro, gordo, flaco. La ley no discrimina. Ah, es que no, es porque yo soy apellido Plaza, o yo soy rubio, yo soy estadounidense, o sea, nacionalizado. O sea, usted no tiene diferencia de ninguna con las otras personas. Todos somos iguales ante la ley. A libre circulación, usted puede viajar por todo el país, por toda la ciudad, excepto ingresar a la casa de otra persona si no lo invita. Ah, que yo soy libre, yo puedo ingresar donde quiera. Depende. Depende. Si hay una institución pública que está cerrada a las 5 de la tarde, ya no puede ingresar en la noche. Si a mi casa no puede ingresar, yo no lo invito. Entonces, hay relatividad en ciertos derechos, pero básicamente tenemos derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. Un hombre, tenemos derecho a un nombre y a una nacionalidad. Bueno, nos asignan desde pequeño un nombre y somos nacionalidad ecuatoriana. Al asilo, en caso de persecución política, así como en un momento Correa asiló al hacker internacional, ¿cómo que se llama? Olvidé el nombre. Bueno, que ahora Lenín Moreno lo regresó a Inglaterra y está por ser extraditado a Estados Unidos. Ya, todos tenemos derecho al asilo. O como ahora mismo ha sido asilado Correa en Bélgica. Cada país tiene derecho de asilar dependiendo si considera que es una persecución o no. Bélgica, el gobierno de Bélgica consideró que sí es una persecución política hacia Correa y le ha dado asilo. Todos tenemos derecho a la privacidad. Ah, por cierto, ¿qué es persecución política? Cuando te persiguen
No por un delito, te persiguen porque eres opositor político y te tratan de enjuiciar para que no puedas ser candidato y poderte ganar. Pues no te pueden ganar en las urnas, te tienen que ganar en la parte judicial para que no te presentes a las urnas, para que no puedas ser candidato. Eso es persecución política. Tenemos derecho a la privacidad. Usted tiene derecho a su privacidad. Nadie puede, si viene un paparazzi, usted está en la parte de atrás de su casa con su esposa, en la piscina, y se quieren bañar desnudo. Es su casa, es su privacidad. No puede nadie venir a tomar una foto. Si usted es un artista, por ejemplo, no sé, Shakira, que alguien la va a buscar en la casa, que ella tiene a veces casa en España, la va a buscar y le va a intentar tomar fotos cuando está tomando el sol en la piscina de su casa. No, tiene derecho a la privacidad, toda persona. Y si no, lo demandará porque le tomó foto cuando no debía, sin su permiso. Porque está violando la privacidad de la persona. Segunda generación, ya viene un poco después, es mucho más contemporánea, más de mediados del siglo XX. Derecho al trabajo. En algunos textos dice trabajo digno. Sí, todos tenemos derecho al trabajo digno. Por ahí he escuchado gente que dice, no, es que déjenos trabajar. Eso es muy soberbio. ¿Y las personas que no tienen trabajo? Las personas no tienen trabajo porque no funciona el gobierno. Pero cuando era otro gobierno, la gente, ay, el trabajo, y se preocupaba por la gente que no trabaja. Y ahora parece que no les preocupa que hay bastante gente desempleada. Entonces todos tenemos derecho al trabajo. A condiciones justas, equitativas, satisfactorias. ¿Qué significa? A recibir un sueldo justo, recibir un trato justo. Porque no es lo mismo. Me contaba una compañera de ustedes en otro curso, que ella trabaja, gana medio tiempo, o sea, debería trabajar 4 horas y trabaja 6. No le voy a decir la empresa, pero la empresa de ella la está prácticamente explotando. Le hace trabajar 6 horas, pero solo le paga 4. Porque está medio tiempo. Eso no es respetar los derechos de ella o de los trabajadores. A tener algo equitativo, unas condiciones justas, unas condiciones satisfactorias en el trabajo. Derechos sindicales, a formar sindicatos, huelgas y negociaciones. La huelga es lo que no es permitido la violencia, pero huelga, paros, está permitido en la ley. Lo que no está permitido es parar un servicio público y hacer desmanes. Pero como en toda protesta siempre hay gente infiltrada y vemos que hay bastante violencia. Iba a hacer una pregunta a alguien. Deje ver, levantar la mano, Alarcón, cuénteme. Sí, economista, yo tenía una pregunta, pero el tema anterior, unos dos, antes que dijo de esto de que estaban diciendo déjenme trabajar. Eso hicieron una marcha reciente, ¿no? Creo que fue, no sé si se reunieron los de Lazo, que era, que habían hasta pocos Me carros. sorprende que la marcha no es por la O- calidad de la vida, no es por la crisis económica, no es por la delincuencia. La marcha es por la democracia. Así le decían, pero en sí lo que trataban de decir es que déjenme trabajar, que Sí, lo mismo que usted dijo, por eso preguntaba bien si era sobre ese tema. a mí me sorprende porque mucha gente, muchos pobres salieron a marchar por la herencia, contra la... El mismo presidente actual pedía que la gente salga a las calles. Y ahora no piden, ahora como ellos son los que están gobernando, no dicen, salgan las calles, reclamen, hagamos muerte cruzada, no dicen nada. Entonces hay que tener memoria de cómo se comportaban antes y cómo se comportan ahora. Hay que tener memoria de qué están pidiendo. Todos queremos, es que usted quiere democracia, todos queremos democracia. Usted quiere paz, todos queremos paz. Pero también todos queremos trabajar. Queremos obras. Entonces, ¿no estamos de acuerdo con la violencia? Por supuesto que no. ¿No salimos a las calles? Por supuesto que no. Pero de ahí a que nosotros nos dejemos manipular, que todo está bien, que todo es un país de las maravillas, pues estamos muy lejanos a eso. Entonces, si quieren, salen a marchar, bien, salgan a marchar. Todo el mundo tiene derecho a marchar. Ellos marcharon con un tema para nosotros que están equivocados. Pero está bien, tienen derecho a marchar. Lo que no se tiene derecho es a que se piense que todos pensamos igual. Así como no todos estamos fuera del paro, tampoco no todos estamos en contra del paro. Y no todos estamos a favor de A, B o C gobierno. Entonces, todos tenemos derecho a expresar, a la huelga, al paro.
Lo que no hay derecho es a hacer desmán. Y lamentable que en toda marcha siempre ha habido desmán. Siempre. Y esto viene de la época de los 90. Es increíble. La policía a veces exagera o a veces exageran los mismos manifestantes y se arma el tirado de piedra. Eso es terrible. Yo por eso, gracias a Dios, nunca me metí a una marcha. Yo no he estado metido en eso, aunque soy de izquierda. Realmente la única marcha escrita que estuve fue en Argentina, que me tocó estar justamente de vacaciones por allá, y justo había una marcha de izquierda de los trabajadores argentinos contra Macri. Fue en el 2018. Justo al pie de mi hotel pasaba. Entonces bajé, me empecé a tomar fotos, saludar a la gente, tomé videos y marché unas cuadras con ellos. Y porque justo mi hotel estaba a una cuadra o 2 cuadras del Palacio de Gobierno de Argentina. Pero bueno, fue un buen recuerdo, tal vez anecdótico. Lo que sí estuvo mal, porque yo era extranjero. Si me cogía la policía, me deportaba, porque un extranjero no puede hacer política en otro país. No puede. Así yo sé de izquierda, lo que usted quiera, pero no podía. Claro, tampoco fue mayor, porque solo lo que más hice fue caminar, tomar fotos, figuretear, todo. Era una experiencia simpática porque ellos inclusive marchaban y en una esquina pararon, ponían a ellos les gusta mucho el bife, esos asados. Habían llevado asados, o sea, comida, o sea, fue como un paseo, ellos también haciendo reclamo con sus banderas y sus cantos. Aparecían hasta barras de Barcelona, ML. Fue chévere. Pero eso es la libertad. Ojo, miren la libertad, pero la libertad tiene restricciones. Yo era libre como turista por cualquier parte mientras tenga mi visa de turismo de caminar, pero no tenía libertad de hacer política, de hacer estar en una marcha. ¿Sí? Entonces no es libertad completa. La libertad es relativa. Hay que tener respeto. Usted tiene libertad para decir lo que sea, por supuesto. Usted no puede insultar. Usted no puede decir que esa persona es corrupta si no tiene pruebas. Esa persona lo demanda y le puede ganar el juicio por injuria, por mentira. Entonces hay que tener un cierto grado de discernimiento de lo que se hace o se dice, porque no se puede, eso es abusar de las libertades, eso se llama libertinaje, que a veces la prensa abusa de eso. Usted ve a un periodista, el periodista dice, insulta, afirma cosas que no son, no le consta, pero nadie le hace nada. Y si alguien le quiere hacer algo, lo quiere demandar, hay atentado contra la libertad de expresión. O sea, es terrible, en la prensa sí es, yo no tengo una buena imagen de la prensa. Pero bueno, en todo caso, sigamos con los derechos. Los derechos sindicales, ya hablamos. Derecho a la seguridad social. Todos tenemos derecho a... ¿Qué es la seguridad social? Bueno, en nuestro caso se llama Instituto, el IES, Ecuatoriano de Seguridad Social. Es el seguro que nos ofrece salud, nos ofrece préstamos, nos ofrece, hay servicios mortuorios, nos ofrece servicio Montepío, nos ofrece una pensión cuando nos jubilemos. Cuando uno está joven, cuando usted tiene 20, 21, unos trabajan, otros recién van a trabajar o no trabajan. Mientras más rápido se afilie al IES, cuando tenga la edad, ya se podrá jubilar. Se podrá jubilar a los 55, a los 60, como jubilada anticipada, o a los 65 ya con la edad correcta para poderse jubilar. Y usted recibe ya no aporta al IES, porque ya se jubiló, ya recibe una pensión. Recibe $500, $800, $1,000, 1,200, hasta 2,000, dependiendo cuál fue su nivel de sueldo y cuál fue su nivel de aportación. ¿Ya? Algunos se jubilan, otros no se jubilan. Usted ve, por ejemplo, en la prensa que algunos, don Alfonso, que no se jubila y ya tiene recontra la edad para jubilarse. Pero es su derecho, él no quiere jubilarse. Hay otros, por ejemplo, Teresa Arboleda, que se jubiló. Ella vio que ya cumplió, quiere ir a descansar con su familia, disfrutar de lo que ha ganado, y se jubiló. Yo también me jubilaría cuando me toque la edad, porque también, si alguien no se jubila, sigue ocupando un puesto de alguien joven. Por eso me acuerdo que Correa puso un tope, que si a los 65 no se jubila, a los 70 tiene que sí o sí jubilarse. No puede quedarse más de 70 años.
Porque hay gente que tiene 72, 3, 75 y sigue trabajando. Y no está bien porque es un espacio, una plaza que ocupa de un joven, porque si él se jubila a los 70 o a los 65 o a los 67, tiene que ser reemplazado. Y será reemplazado por alguien que viene de abajo, recién estudió, se graduó, etc. Entonces ese es el recambio generacional que se va haciendo. Entonces cuando ustedes lleguen, cuando yo llegue a mi edad, me jubilaré, ustedes cuando lleguen a su edad también se jubilarán y así es la vida. Pero todos tenemos derecho a eso. Si alguien no tiene seguridad social, no ha estado afiliado, no tiene opción a los servicios de salud y no tiene opción a jubilarse cuando tenga la edad. Ah, es que yo trabajo y por mi empleo. Gracias a Dios, lo felicito si es que usted llega a los 65 y tiene dinero de sobra en un negocio, una empresa. Pero todos tenemos el derecho de tener un seguro social. Si usted aparte aquí tiene un seguro privado, háganlo. De hecho, yo tengo dos seguros, el seguro social y tengo un seguro privado. Como un refuerzo adicional al seguro que uno tiene, porque a veces el seguro social no es tan bueno. Tenemos derecho a la salud, a la alimentación. Tenemos derecho a alguien que dice, no, es que en las cárceles tenemos a los presos y los tenemos alimentando vagos. Pero eso es un derecho humano. Usted no puede tener preso a alguien y no darle de comer. Eso es un deber de la sociedad. Así haya delinquido y así haya hecho lo que sea. En toda sociedad va preso y en la cárcel, que tampoco es que es un sitio de vacaciones. Es un sitio que se supone que el individuo se va a rehabilitar. Y debe tener por lo menos la alimentación, ¿no? En algunas cárceles, creo que también me puede correr, se les daba la oportunidad que estudien y saquen un título de bachiller o un título universitario. La universidad iba para allá a dar las clases y hacía que avancen hasta que se gradúen. Y esa es una forma de rehabilitar a un preso. Tenemos derecho a la educación, a la calidad de vida, a beneficios de cultura, orientación, construcción, protección especial a madres, trabajadores y niños, protección especial a los ancianos, a los discapacitados. Hace unos 20 años sí había, pero era menos que ahora. Ahora sí hay un mucho mayor respeto a la tercera edad. Hay mucho más beneficios para ellos. Antes no era tanto. Ahora sí, se reconoce el valor de los tercera edad y se le da todos los derechos que ellos tienen. Aunque no todos lo cumplen. Por ejemplo, tengo a mi mamá que es tercera edad, mi tía, mi tío, y me acuerdo que fue antes de pandemia, los llevaba a un concierto, no me acuerdo si fue un Juan Gabriel. Ellos tienen por ley derecho a la mitad de la entrada. Si la entrada vale 50, ellos pagan 25. Se cumple en algunos. Por ejemplo, se cumple en el cine, en algunos teatros, pero no se cumplió en este concierto. Y en los conciertos, me acuerdo que también fuimos al de Roberto Carlos, cantantes que le gusta más a ellos y a mí más o menos. Y no les dieron la mitad de precio. No les dieron. Perdón, en los viajes no le dieron. En los viajes que hicimos no les dieron. En el concierto sí le dieron, pero ¿cuál fue la maña? Por ejemplo, si la entrada normalmente cuesta 100, a ellos tienen que darle en 50 porque es tercera edad, ¿sí o no? Subieron las entradas a 200. Y las entradas estaban así, 400, 300, 200. Entonces, ¿qué pasaba? El que quería estar en VIP o en Golden pagaba los 400, tercera edad 200. Y el que iba a pagar 200 le tocaba pagar 100 porque es tercera edad. O sea, igual no eran baratos, o sea, no había un descuento real. Entonces, siempre se hace la trampa para no respetar los derechos de las personas. Y es lamentable. Pero si los llevo al estadio, en el estadio sí, Barcelona le da la mitad del precio. Si vale 25 la edición de suite, le cuesta 250. Si vale 20 el palco, le cuesta 10, a los que son tercera edad. Y también a los discapacitados. Son derechos adquiridos. Derecho a la
Ahí está, especial ancianos, trabajadores, extranjeros y discapacitados, correcto. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Tercera y cuarta tiene que darle a usted, dele. Bueno, sí, yo voy a hablar sobre la tercera y cuarta generación de los derechos humanos, pero para esto vamos a hacer una recapitulación de qué son las cuatro generaciones de los derechos humanos. Bueno, estas se pueden clasificar en cuatro, como lo mencionamos: derechos de libertad, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos y derechos al acceso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Con respecto a la tercera, los derechos específicos que se incluyen con mayor frecuencia dentro de esta categoría son los derechos al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a una asistencia humanitaria. Entre ellos tenemos aquí el desglose de esto que estaba aquí en este recuadro. Tenemos a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional, al uso de los avances de la ciencia y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos, a la preservación del medio ambiente, a la preservación del patrimonio común de la humanidad, como antes lo mencioné, y al desarrollo de los pueblos. Y con respecto a la cuarta generación, estos de aquí están basados en la necesidad, más que todo, de asegurar que todos los individuos tengan el acceso a la tecnología de la información y la comunicación. La tecnología, como sabemos, surge por una necesidad y su fin no es otro más que hacer más eficiente los recursos y hacer más fácil, más práctica nuestra vida cotidiana. Entre ellos tenemos los que vemos plasmados en la pantalla, tenemos a la información y la comunicación, a la libertad informática, a la interacción simple y completa con la administración pública por medio de redes telemáticas, a la información del capital humano para su inserción en la sociedad de la información y a la inserción autónoma del país en un mundo totalmente globalizado. A continuación tenemos y hemos preparado un video donde podemos ilustrar más sobre este tema y conocer más a fondo de una manera más práctica. No sé si mi compañero me ayuda, por favor, con el video. Derechos humanos. Por derechos humanos se entiende el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concreta las exigencias de la dignidad, la libertad e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Tres generaciones de derechos humanos. La primera incluye derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a fines del siglo XVIII, en independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todas las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a una condición de vida adecuada. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, entre otros. Y por último, tercera generación. Ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover una relación pacífica y constructiva que nos permita afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. Igual invitarlos a dejar sus comentarios, sus dudas e inquietudes
Gracias. Bien, vamos con el siguiente grupo, por favor. Sería, ¿qué sería? Grupo 2. Dele. Buenas tardes, economista. Ya le toca a mi compañera compartir la pantalla. Buenas tardes, economistas y compañeros. Somos el grupo número 2. El tema que nos tocó exponer es generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento y derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. Integrantes: Lorena Vázquez, Brian Calle, David Lema y quienes habla Tanya Barzola. La siguiente diapositiva, compañero. Generaciones de derecho, contexto histórico de su surgimiento. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupo. A, los que suelen denominar las tres generaciones de los derechos humanos. La primera generación es derechos civiles y políticos. Incluye que los derechos civiles y políticos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a final del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada, en las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. La segunda generación es el derecho económicos, sociales y culturales. Esta reconoce que los derechos económicos, sociales fueron incorporados poco a poco en la legislación a final del siglo sería XXI, y durante el siglo XX tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todas las mismas oportunidades para que puedan desarrollar en una vida digna. A continuación, mi compañera. Los derechos de tercera generación. Están están motivados por una serie de preocupaciones globales propias principalmente del deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida de la persona. Estos aparecen a partir de los años 70
incorporándose así a las leyes a finales del siglo XX al XXI. Siendo estos los derechos al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar a los nuevos retos y a los que se enfrenta la humanidad. Siguiente diapositiva, compañero. Ya. Y como nuestra compañera anterior, este es un resumen sobre los derechos que nos ha tocado exponer, sobre lo de la segunda generación. Aquí les puedo destacar en esta información que ya la compañera ya nos dio, pero tenemos los ejemplos, que son los derechos civiles, que son los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. Derechos políticos, que estos enfatizan que son los derechos al voto, a la asociación y a la huelga. En el ejemplo de la segunda generación tenemos el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna. Y los de tercera generación que nos destaca aquí que tenemos el derecho a un medio ambiente limpio y a la paz y al desarrollo. Al siguiente, nuestro compañero. Los derechos y relaciones entre el individuo, sociedad y el poder político. Derecho, primeramente, la definición es que es un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común. La igualdad para el ser humano es aquella que son reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de una manera incondicional sin discriminación alguna. La libertad. En la libertad tenemos que es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios y razón y voluntad. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social con sus características y condiciones particulares por el hecho de ser persona. Y la relación de un individuo es el elemento único, un ser independiente, razonable que constituye el pilar del pensamiento, mientras que en la sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura en común, así como rasgos de pensamientos y comportamientos que los definen. El poder político es el conjunto de estrategias y acciones que lleva a cabo un grupo conocido como políticos que afectan al desarrollo del entorno de una sociedad. En un estado democrático donde las sociedades escogen a quienes pueden tener poder político, es la sociedad quien impone cuáles son las medidas que traerán beneficios a la misma y el desarrollo del poder. Gracias. Bien, grupo 3 para cerrar. Creo que no alcanza el tiempo. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Grupo 3 está por ahí. Mi compañera Michelle va a proyectar las diapositivas. Dele rapidito para que puedan esto. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre los derechos, relación entre individuo, sociedad y poder político. Según Aristóteles, quien era un filósofo griego, entendía al ser humano como un animal racional, portador de características biológicas, necesidades básicas, igual que los animales, pero con capacidad de pensar, orientarse hacia la
hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que las necesidades básicas habían sido satisfechas, el ser humano podía dedicarse a filosofar. Aparte de definirlo como un animal social, como una manada, como otros animales, que buscaba relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de la asociación que surge naturalmente, la unión de las familias da origen a los clanes, que estas son formas de organización social más amplias que crean normas para convivir. Así en la sociedad, los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros y también crean relaciones de producción con base a la división de trabajos. Ya. Según define la Organización Mundial de la Salud, el ser humano es un ente socio-espiritual, además de cultural, porque transforma la realidad con su creatividad. Posee características que lo convierten en un ser único e irrepetible. Y es un ser político. Posee conciencia, que es la posibilidad de comprender lo que sucede a su alrededor. También tiene la capacidad de expresar sus sentimientos, pensamientos a través de la palabra articulada o escrita. Tiene tendencia a autorrealizarse y a encontrar y vivir su felicidad. Sociedad. Los primeros autores clásicos de estas teorías fueron Platón y Aristóteles. Según Platón, el hombre firma un contrato de ciudadanía. Con este contrato, el hombre elige pertenecer a un estado y suscribirse con él en un pacto tácito, por el cual se obliga a cumplir las leyes cuando éstas sean injustas. Para comprender esta doctrina completamente, hay que entender que ser hombre y ser ciudadano es lo mismo para este filósofo. Para Aristóteles es algo natural, consecuencia del hecho de que el ser humano es esencialmente sociable. En otras palabras, el hombre es un animal político. En otras palabras, el hombre es un animal político. En fin, para Aristóteles todo se basa en la convivencia de todos los días. Antes de entrar a lo que es el poder político, vamos a hablar de un poco de lo que es de la definición de la palabra poder. Se dice que el poder es una capacidad de la que disponemos o de la que carecemos, que es una característica inherente a las diferentes relaciones sociales que se dan dentro de una comunidad. Finalmente, el poder se entiende como la función de una institución que para ser legítima necesita consentimiento de aquellos sobre los cuales se ejerce el caso del poder político. Para Hobbes, el poder consistía en la disponibilidad de recursos para poder obtener un bien o objetivos. Para Weber, el poder es la capacidad de conseguir obediencia dentro de un grupo. Buenas tardes. El poder político hace referencia al hecho de obedecer a través de coerciones. ¿Qué son las coerciones? Es la presión que se ejerce sobre alguien. ¿A qué me refiero con esto? No nos alejemos mucho de la realidad ahorita en nuestro país. Estamos viendo que incitan actos de violencia de parte, ya sea del que está, bueno, quejándose en este momento por lo que es por las leyes,
y el que lo reprime, que en este caso serían los policías, pero viene desde autoridades altas, ya sabemos que es presidencia, y como dicen, se vendieron los policías, y por eso hay actos de vandalismo de parte y parte. Recordemos que el hecho que se dio en el Puyo fue por un joven asesinado. Estos actos violentos vienen por poder político. ¿A qué me refiero? A que hicieron uso progresivo de la fuerza, quizás mataron al joven, que es lo que se mostró, y ocasionó algo. En este caso fue la destrucción del Banco Guayaquil, allá en el Puyo. No nos alejemos mucho del tema, también tenemos que es el derecho y los sistemas legales en general que sustentan las amenazas de las fuerzas, aunque el uso de las mismas se encuentran regularizadas y permitidas por las leyes, lo que decía anteriormente. Las leyes en muchos casos justifican esto, pero no está del todo bien el poder político, que en sí el que gobierna en este caso sería el presidente, intenta ser un dictador, dando el ejemplo de Maduro, que le dicen un dictador, ejercen este poder político para pasar por encima de lo que vendría a ser el ciudadano común, que es el que lucha por tener una estabilidad y encontrarse, sobre todo, progresar. Saltándonos un poco, pasamos a lo que es el proceso electoral. El proceso electoral es un sistema que canaliza las demandas de los ciudadanos a través de los programas de los diferentes partidos políticos. ¿Qué nos referimos con esto? Los partidos políticos, sabemos, las campañas políticas, pero las campañas políticas asimismo. No entra, cada grupo o partido político no entra porque en realidad quiera llegar al poder. Muchos de ellos solo lo hacen por el dinero que se les da para la campaña. Y de esa parte viene lo que es robo. Por lo general ese es el sentido de participar en lo político. Obviamente, no vamos a decir que todos son iguales. Existen lo que es la izquierda y la derecha en este caso. Damos un ejemplo, el que se postuló para el año pasado, para presidente, Javier Herbas, él era de la izquierda, creo que era. ¿Qué pasó? Él iba ¿para quién? Para los ricos. Implementó ciertas políticas o ejemplos que llamaban la atención de cierta comunidad. ¿Qué pasó? Aumentó su porcentaje de lo que es presencia electoral, pero sin embargo no ganó. También, ¿qué decimos del proceso electoral? Que los ciudadanos son libres de escoger, en este caso, garantizando para ellos el cumplimiento de peticiones en procesos. Muchas veces el ciudadano se aleja quizás de lo que es las garantías o lo que ellos deberían escoger a su favor. Solo se dejan llevar por ya sea algún grupo, ya que existía previamente. Demos el ejemplo de Lenin. Muchas personas votaron por él. ¿Por qué? Porque ya venía del partido político de Correa. Pero ¿qué pasó? Terminó siendo todo lo contrario, porque la gente se confió en que iba a ser igual, cuando fue todo lo contrario. Ahora, ¿qué hicieron? Cambiaron a Lazo, se fueron a otro lado. O dijeron, no, bueno, va a ser diferente porque él ya tiene dinero, ¿qué va a robar? ¿Qué pasó? Es lo mismo, incluso está peor, estamos peor el país ahorita. Por eso, siempre tenemos que escoger nuestra garantía, ante todo, muy aparte de lo que sea el presidente, el que se postule para lo que sea. Siempre tenemos que poner nuestras preferencias antes que todo. Y así culmina nuestra exposición. Muchas gracias, economista. Sí, así es. Eso es todo, profesor. Solamente exponemos los tres porque dos compañeros faltaron. Ya, no importa, le tocaba reemplazar y por lo menos leerlo de los compañeros, pero ahorita como estamos con el tiempo, de sus compañeros diga que los que no expusieron, no vinieron, que graben su parte y lo suban como video, ¿no? Ok, bien, ¿alguna pregunta, niños? La próxima semana ya arrancamos con la unidad 2, ¿no? La próxima semana ya nos toca ver lo que es la democracia, si no me equivoco. Hoy día estamos con generación de derechos, correcto. Toca ver la democracia y nos toca ver, ya me pasé, origen, significado de democracia, democracia moderna, procesos democráticos, ¿no? Ahorita que está tan
en peligro la democracia. No creo que esté en peligro. De hecho, la sucesión está en la Constitución. ¿Cómo pueden cambiar al presidente? La muerte cruzada son organismos creados en la Constitución, son democráticos. Pero bueno, ya veremos lo que es democracia, si democracia es solamente votar o solamente expresar su opinión política, o es un poco más de eso, o mucho más de eso. Alzó la mano José Rubio, dígame. Sí, profe, buenas tardes. Es que quisiera saber si puedo hablar con usted ahorita lo que termina la clase. ¿Sobre? Sobre mi tema, es que yo no estoy dentro de ningún grupo, entonces quisiera hablar con usted sobre eso. Pero agréguese a, secretaria, ¿cuántos grupos? Creo que hay un grupo de 4. No, ¿cómo están los grupos, secretaria? Secretaria. Señora Rosa, ¿cuántas personas tiene su grupo? Eso le iba a decir yo, iba a intervenir. Somos 4, pero bueno, digamos, bueno, 4. Ya, adópteme este niño, estimada Lorena. Adóptemelo. Ya, ok. Ya, ok. Que Ya. me confirme él, que me envíe un mensaje, por favor. Envíenle mensaje a la compañera Lorena Galar. Ya, Regrese. listo, profe. Como esta exposición no la realizó, todo el tema tiene que hacerlo usted, se graba, se filma, hace la diapositiva y hace el Word y lo sube. Y lo mismo para la anterior, porque usted creo que Sí, recibe... exactamente eso es lo que le iba a preguntar, que cómo yo hacía para recuperar la nota de la anterior exposición. Es la única forma que se me ocurre, ¿no? Grábese de la primera exposición, usted haga el Word, haga el PowerPoint, o sea, la investigación y el PowerPoint, y grábese en Zoom la exposición. Y lo sube individual, pero ya en esta que viene ya trabaja en grupo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo, profesor, muchas gracias. Listo, pase bien. Y niños, un placer, tengan una linda semana, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Gracias, igualmente. Que le vaya bien. Hasta luego. Hace bien, economista.